La cámara del tribunal Baxiano era fría y metálica, diseñada para hacer que cualquiera que estuviera en ella se sintiera pequeño e insignificante. Emily Brooks estaba de pie en el centro con sus manos atrapadas en esposas de energía brillante que zumbaban incómodamente contra sus muñecas. A su alrededor, 12 funcionarios vaxinianos estaban sentados en plataformas elevadas, con sus 3 ojos fijos en ella, con lo que ella solo podía describir como puro desprecio. Había cometido un error y lo sabía. Hace 3 semanas, ella estaba trabajando en una estación comercial neutral, solo tratando de ganar algunos créditos haciendo reparaciones de motores cuando una nave insignia vaxiana llegó al puerto con un núcleo de reactor defectuoso. Su técnico jefe había pasado 2 días intentando arreglarlo. Emily lo había visto trabajar, notó el problema inmediatamente y no pudo evitarlo. Ella intervino, hizo 3 ajustes y en 1 hora el reactor funcionó como nuevo. El técnico de vacunas estaba furioso. No agradecido. Eso. Porque en la cultura vaxiana, que alguien te dejara en ridículo era bastante malo. Pero ser dejados en ridículo por un humano, una especie que consideraban apenas capaz de viajar por el espacio, fue un insulto imperdonable. Así que allí estaba ella, a punto de aprender lo que significaba el castigo en el Imperio Vaxiano. El árbitro supremo, un vaxiano particularmente grande, con marcas plateadas en su rostro, se inclinó hacia adelante. Su voz resonó por la cámara con amplificación mecánica. Emily Brooks de la Tierra, has cometido una grave ofensa contra el orgullo del pueblo vaxiano. Has demostrado una arrogancia que va más allá de tu posición. Habéis insultado a nuestros mejores técnicos con vuestra presunción. Emily se mordió la lengua. ¿Presunción? Ella acaba de arreglar su barco, pero discutir solo empeoraría las cosas. El tribunal la deliberó. Continuó el árbitro, visiblemente disfrutando. Te condenamos a 3 años de servidumbre por contrato. Serviréis bajo el ejemplo más bajo y patético de vuestra especie que hayamos podido encontrar. Un humano que trabaja con sus manos en la suciedad y la grasa de los sectores olvidados. Los demás miembros del tribunal emitieron sonidos que Emily aprendió que eran risas vaxianas. Sonaba como metal raspando contra metal. Su nombre es Michelle Webb, dijo el árbitro, mostrando una imagen holográfica. Mostraba a un hombre de mediana edad con cabello canoso cubierto de aceite de motor, trabajando en lo que parecía la excusa más triste de taller de reparación que Emily había visto jamás. Opera un muelle de reparación defectuoso en la zona de Kepler. Aprenderás humildad sirviendo a alguien tan insignificante como tú. En 1 hora, Emily se encontró en una nave de transporte rumbo a los sectores exteriores. Los guardias vaxianos no le hablaron durante el viaje, que duró casi 2 días completos. Pasó el tiempo mirando por la ventana, viendo cómo el espacio civilizado gradualmente daba paso a regiones remotas donde la mayoría de las especies no se molestaban en viajar. Cuando finalmente llegaron a la zona Kepler, el corazón de Emily se hundió aún más. La estación de reparación parecía antigua. Una mezcolanza de diferentes secciones de metal soldadas entre sí a lo largo de lo que deben haber sido décadas. Se habían tapado todas las brechas con cualquier material que hubiera a mano. Las luces de atraque parpadearon de manera inconsistente. Uno de los paneles solares estaba literalmente colgado de una única viga de soporte. Los guardias prácticamente la empujaron fuera de la esclusa de aire una vez que atracaron. Disfruta de tu nuevo hogar, humano. Uno de ellos se burló en un inglés deficiente antes de que el transporte se alejara, dejándola parada en una bahía de atraque poco iluminada que olía a refrigerante viejo y a componentes electrónicos quemados. «Eres el nuevo trabajador», gritó una voz desde debajo de un destartalado camión de carga que parecía que debería haber sido desguazado hacía 20 años. Un hombre salió rodando sobre una excavadora de mecánico. Michelle Webb, supuso. Tenía quizás 50 años, con canas en su cabello castaño y manchas permanentes de grasa en sus manos. Llevaba un mono descolorido que había sido remendado tantas veces que era difícil determinar su color original. Su rostro estaba curtido pero no desagradable, con el tipo de arrugas que surgen al entrecerrar los ojos para mirar los componentes del motor y la mala iluminación. «Sí», dijo Emily,
tratando de mantener la amargura fuera de su voz. Soy Emily. Me envió el vacunador. Michelle asintió, limpiándose las manos con un trapo que de alguna manera estaba incluso más sucio que sus manos. Me imaginé que ya habían hecho esto antes, enviando gente aquí como castigo. No te preocupes por eso. Yo no muerdo. Hizo un gesto hacia la destartalada estación. Bienvenido al dock de reparación de web. No es mucho, pero mantiene las luces encendidas. Principalmente. Emily miró a su alrededor las paredes oxidadas, las luces parpadeantes, las herramientas antiguas esparcidas en bancos de trabajo que parecían pertenecer a un museo. Había pasado de diseñar sistemas de propulsión de última generación para naves coloniales a esto. Un depósito de chatarra operado por un hombre que aparentemente ni siquiera podía permitirse una iluminación adecuada. Hay una fuga de refrigerante en el compartimento 3, dijo Michelle, mientras se deslizaba hacia atrás debajo del camión de carga. Las herramientas están en el banco de allí. Será mejor empezar ya. Emily quería gritar. Ella quería maldecir las vacunas. Maldice su propia incapacidad de mantener la boca cerrada. Sea toda la situación. ¿Pero qué opción tenía? 3 años. Ella solo tuvo que sobrevivir 3 años en este vertedero trabajando para un mecánico que aparentemente había estado haciendo esto durante tanto tiempo que había olvidado cómo era el equipo moderno. Ella agarró un juego de herramientas y se dirigió al muelle 3, conteniendo las lágrimas de frustración. Lo que Emily no notó fue la forma en que Michelle la vio irse, con una leve sonrisa en su rostro. Y ella definitivamente no vio la pantalla holográfica que levantó una vez que ella estuvo fuera de la vista, mostrando estados financieros que habrían hecho desmayar a los gobernadores planetarios. Porque Michelle Webb tenía un secreto, uno del que las vacunas no tenían ni la menor idea cuando lo eligieron como su instrumento de castigo. Pero Emily lo descubriría pronto. La primera semana de Emily en el muelle de reparaciones no fue nada como ella esperaba. Se había preparado para un trato duro, tal vez algo de crueldad, el tipo de cosas que esperarías. De alguien a quien las vacunas elegirían como grupo de castigo. En cambio, Michelle Webb estuvo sorprendentemente decente. Él le mostró dónde estaba todo, le explicó las peculiaridades de la estación sin hablarle con condescendencia e incluso se aseguró de que tuviera un cuarto limpio y con calefacción, lo cual era más de lo que el exterior oxidado del lugar había sugerido que sería posible. Pero el trabajo en sí la volvía loca. Los métodos de Michelle no tenían ningún sentido. Según todo lo que Emily había aprendido en la escuela de ingeniería, él eludiría protocolos de seguridad que se consideraban sagrados, desviaría la energía de formas que deberían causar fallas catastróficas y usaría materiales que ningún técnico certificado combinaría jamás. Ella seguía esperando que los barcos explotaran o que los sistemas colapsaran. Nunca lo hicieron. De hecho, funcionaron mejor que nuevos. Un buque de carga Torian llegó en su tercer día con problemas en el motor que deberían haber requerido un desmontaje y reconstrucción completos, quizás 2 semanas de trabajo con el equipo adecuado. Michelle caminó alrededor una vez, escuchó el zumbido del motor durante unos 30 segundos y luego sacó lo que parecía una herramienta de manivela del siglo anterior. Hizo 4 ajustes en lugares que a Emily ni siquiera se le habría ocurrido comprobar. Y de repente, el motor ronroneó suavemente. La reparación completa tardó 40 minutos. ¿Cómo supiste hacer eso? Emily preguntó completamente desconcertada. Michelle se encogió de hombros y se secó las manos con su trapo eternamente sucio. A veces las viejas formas funcionan mejor. Los ingenieros modernos confían demasiado en que las computadoras les digan que está mal. Pero si escuchas realmente, las máquinas te dicen lo que necesitan. Parecía una tontería mística, pero Emily no podía discutir los resultados. Los barcos llegaron rotos y se fueron funcionando mejor que probablemente nunca. La noticia debe haberse extendido porque los muelles de reparación permanecieron ocupados a pesar de estar en el medio de la nada. Lo que realmente llamó la atención de Emily fue cómo los clientes trataban a Michelle. Estos no eran pilotos desesperados que no tenían ningún otro lugar a donde ir. Un señor de la guerra creyano, alguien que comandaba flotas de batalla enteras,
Incluso hizo una leve reverencia cuando Michei terminó de reparar su crucero personal. Un rico comerciante de Sent, repleto de joyas que valían más que la mayoría de los planetas, le trajo a Michei un recipiente con terraro como pago, además de los créditos estándar. «Eres popular», comentó Emily después de que el comerciante se fue. «Hago un buen trabajo», respondió Michei, mientras ya se dirigía al siguiente barco. «La gente aprecia eso, pero fue más que un simple aprecio». Emily había visto clientes agradecidos antes. Esto fue diferente. Se trataba de un respeto que rayaba en la reverencia, del tipo habitualmente reservado para altos funcionarios o figuras religiosas. ¿Por qué un señor de la guerra se inclinaría ante un mecánico en los sectores exteriores? Las vacunas se realizaban todas las semanas como un reloj, mediante una transmisión de video que Michei dejó que Emily tomara en privado. Cada vez aparecía el mismo funcionario del tribunal, burlándose de ella a través de la pantalla. «¿Cómo estás disfrutando de tu servicio al mono engrasador?», preguntó, claramente esperando verla rota y miserable. Emily se negó a darle la satisfacción. «Está bien», decía ella rotundamente y luego finalizaba la transmisión. Pero en privado, su curiosidad la estaba devorando viva. Michei sabía cosas que no debía saber. Cuando un piloto drachniano mencionó problemas cerca de la puerta de Andrómeda, Michei casualmente hizo referencia a una mejor ruta a través de ese sector. Luego describió puntos de referencia que Emily luego buscó y descubrió que eran de datos de investigación de más de 200 años de antigüedad. Mientras reparaba una nave coalaxiana, mencionó el nombre original de su mundo natal, el que habían usado antes de que su hijo muriera y emigraran. Algo que pasó hace 3 siglos. «¿Cómo sabes todo esto?», Emily preguntó una noche mientras cerraban la bahía. Michei hizo una pausa y por un momento, algo apareció en su rostro. Algo viejo y cansado. «Leo mucho», dijo simplemente. «Libros de historia, bitácoras de viaje. Recoges cosas». Pero ninguna cantidad de lectura explicaba el conocimiento que tenía. Fue demasiado específico, demasiado personal, como si realmente hubiera estado allí. Luego estaba la sección cerrada de la estación. Emily lo había notado su primer día. Una enorme puerta de bahía marcada como Bahía 1. Aunque trabajaban en las bahías 2 a 6, estaba sellada con un sistema de seguridad que parecía totalmente fuera de lugar en esta estación oxidada. Cifrado de nivel militar, escáneres biométricos, barreras de energía que zumbaban con un consumo de energía que debería haber sido imposible dados los aparentes recursos de la estación. «¿Qué hay en la Bahía 1?», Emily preguntó casualmente un día. La expresión de Michei se volvió completamente neutral. «Almacenamiento. Nada interesante. Esa zona está fuera de los límites». La firmeza en su voz le dijo que no insistiera, pero eso solo aumentó su curiosidad. El almacenamiento no necesitaba ese nivel de seguridad. Los escondites de armas no necesitaban ese nivel de seguridad. ¿Qué podría haber ahí dentro? Su oportunidad llegó 3 semanas después de comenzar su servicio. Michei había tomado un pequeño transbordador a una estación cercana para recoger algunas piezas especiales. Estaría fuera por al menos 6 horas. Emily sabía que no debía saberlo porque violaba la confianza que Michei había estado construyendo con ella, pero no pudo evitarlo. Ella era una buena ingeniera, lo que significaba que era decente con los sistemas informáticos. La seguridad en la Bahía 1 era impresionante, pero no imposible. Le tomó 2 horas de cuidadoso trabajo redirigir los códigos de acceso y eludir las capas de autenticación, pero finalmente la enorme puerta siseó y comenzó a abrirse. La bahía que se extendía más allá no se parecía en nada al resto de la estación. Mientras que las áreas exteriores estaban oxidadas y remendadas, este espacio estaba inmaculado. El suelo era de metal pulido que reflejaba perfectamente las luces del techo. El aire estaba climatizado y filtrado, lo que lo convertía en el aire más limpio que Emily había respirado desde su llegada. Y en el centro de la bahía estaba sentado un barco. A Emily se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Había trabajado en cientos de barcos, diseñado motores para naves coloniales de última generación, pero nunca había visto nada parecido.
El barco era de tamaño mediano, tal vez un crucero personal, pero su diseño era elegante de un modo que sugería una tecnología mucho más allá de los estándares actuales. Todo el material parecía moverse ligeramente bajo la luz, como si estuviera hecho de algo que no fuera del todo sólido. Las lecturas de energía hicieron que su escáner portátil se volviera loco, mostrando señales de energía que no deberían ser posibles. Caminó hacia allí lentamente, casi con miedo de acercarse demasiado. Esta no era la nave personal de algún mecánico. Se trataba de una tecnología por la que los gobiernos entrarían en guerra. Este era el tipo de nave que no debería existir en un muelle de reparaciones olvidado en los sectores exteriores. Me preguntaba cuándo sentirías la suficiente curiosidad como para entrar. La voz de Michelle vino detrás de ella. Emily se giró con el corazón latiéndole con fuerza. Michelle estaba de pie en la puerta de la bahía, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. No estaba exactamente enojado, pero ahora había algo en sus ojos. Algo que hizo que Emily se diera cuenta de que tal vez había cometido un error muy grave. Lo lamento. Simplemente necesitaba saberlo. Emily tartamudeó. ¿Qué es esto? ¿Qué vas a? Michelle permaneció en silencio durante un largo momento, estudiándola. Luego suspiró, luciendo repentinamente mucho mayor de lo que su apariencia sugería. Supongo que necesitamos tener una conversación, dijo en voz baja. Siéntate, Emily. Esto va a tomar un tiempo. Michelle señaló un banco cerca de la misteriosa nave y Emily se sentó lentamente, mientras su mente rebosaba de posibilidades. Se sentó a su lado con un profundo suspiro, como un hombre a punto de compartir una carga que había estado cargando durante demasiado tiempo. Lo que voy a decirte queda entre nosotros, comenzó, con una voz más baja de lo que ella jamás la había oído. No es que intente ocultar algo insignificante, sino porque la paz galáctica depende literalmente de ello. ¿Entiendes? Emily asintió, sin confiar en su voz. Sus manos temblaban ligeramente. Michelle miró hacia el barco y algo se suavizó en su expresión, como si estuviera viendo a un viejo amigo. Hace 300 años yo no era mecánico. Bueno, lo era, pero ese no era mi trabajo principal. Yo era un explorador. La humanidad acababa de descubrir la tecnología de agujeros de gusano estables y todos estaban entusiasmados por mapear la galaxia, descubrir nuevos mundos y hacer el primer contacto con civilizaciones extraterrestres. Hizo una pausa y se frotó las manos curtidas. Yo era bueno en eso. Muy bueno. Tenía un don para leer anomalías espaciales, para encontrar caminos a través del espacio que otros pasaban por alto. El gobierno me dio ese barco. Él señaló con la cabeza hacia el barco y me dijo que fuera a ver qué había allí. Así que lo hice. Durante 30 años, salté de un sistema a otro, mapeando rutas, catalogando planetas, documentando todo lo que encontraba. Emily escuchó, tratando de reconciliar esta historia con el mecánico cubierto de grasa junto al cual había estado trabajando durante semanas. En aquel entonces existía una vieja ley de salvamento, continuó Michelle. Algo antiguo se estableció cuando la primera civilización extraterrestre comenzó a explorar. Decía que si se descubría un cuerpo celeste no reclamado y se documentaba adecuadamente, se podía presentar una reclamación. La mayoría de la gente lo usaba para asteroides con minerales valiosos, tal vez una luna o dos. Pequeñas cosas. Él sonrió, pero era una sonrisa cansada. Encontré miles de ellos. Lunas alrededor de gigantes gaseosos y sistemas deshabitados. Asteroides y cinturones ricos en minerales que nadie se había molestado en cartografiar. Planetas enteros que eran perfectos para la terraformación, pero que estaban ubicados lo suficientemente lejos de las rutas principales como para que otras especies los hubieran pasado por alto. Presenté las reclamaciones correspondientes por todos y cada uno de ellos. Cumplió todos los requisitos legales a la perfección. Todo era legítimo, todo estaba documentado, todo de acuerdo con las leyes que cada civilización importante había acordado siglos antes. Los ojos de Emily se abrieron cuando empezó a comprender. Usted afirmó que había miles de lunas, 4.367 para ser exactos, dijo Michelle.
además de otros 2.000 asteroides y planetas menores. En ese momento no pensé mucho en ello. Pensé que quizá mis nietos podrían ganar algo de dinero con ellos algún día. Ya sabes, simplemente estaba siguiendo las reglas y documentando mis descubrimientos adecuadamente. Se levantó y caminó hacia el barco, colocando una mano sobre el casco. Luego regresé al espacio civilizado, presenté todas mis reclamaciones a la vez y la galaxia perdió la cabeza. Porque resultó que en 30 años de exploración, accidentalmente reclamé la propiedad de aproximadamente el 23% de los bienes raíces más valiosos en el espacio conocido. Lunas que los grandes imperios querían para bases militares, asteroides y posiciones estratégicas a lo largo de rutas comerciales, candidatos a terraformar que pudieran albergar miles de millones de colonos. Emily sintió que se le caía la mandíbula. 23%. Solo el Imperio Vaxiano quería 17 de mis lunas para sus planes de expansión, dijo Michei. Los creyanos querían 32. Los torianos, los coalaxianos, los drachnianos, todos tenían planes para mundos que yo ya había reclamado legalmente, y no había nada que pudieran hacer al respecto. Las leyes de salvamento eran férreas, establecidas por tratados anteriores a la mayoría de sus gobiernos. Todos habían jurado honrar esas leyes. Él se giró para mirarla, por lo que intentaron llevárselo por la fuerza. 5 imperios diferentes declararon la guerra a la Tierra simultáneamente, exigiendo que entregáramos mis derechos. La Tierra dijo que no, que honrarían los derechos legales de sus ciudadanos. Las cosas empeoraron rápidamente. Estamos hablando de un conflicto que podría haber destrozado la mitad de la galaxia. La mente de Emily estaba dando vueltas. Había leído sobre las guerras fronterizas y las clases de historia, un breve pero intenso periodo de conflicto hacía unos 3 siglos que casi había estallado en una guerra galáctica a gran escala. Pero los libros de texto siempre habían sido vagos en cuanto a lo que lo inició. No quería eso, dijo Michei suavemente. Miles de millones de personas iban a morir porque yo había sido bueno en mi trabajo. Así que hice un trato con las grandes potencias. Les dije que desaparecería. Viviría tranquilamente, nunca usaría mi riqueza ni mi influencia, nunca me involucraría en política ni en la expansión. Me convertiría en nadie importante, solo en una persona normal con una vida normal. A cambio, detendrían la guerra y mis reclamaciones legales seguirían vigentes. ¿Accedieron?, preguntó Emily. Accedieron, confirmó Michei. Porque la alternativa era la destrucción mutua. Instalé sistemas automatizados para gestionarlo todo. Redes de IA que gestionan las concesiones mineras, los alquileres territoriales y la extracción de recursos. Los imperios pagan alquiler por las lunas que usan. Todas las transacciones se gestionan a través de empresas fantasma e intermediarios. Tan complejas que nadie puede rastrearlas hasta mí. Los créditos se acumulan en cuentas que apenas toco. Volvió a sentarse a su lado. Durante 300 años, he cumplido mi palabra. He vivido tranquilamente en los sectores exteriores haciendo lo que realmente me apasiona, reparar naves y ayudar a la gente. Las grandes potencias consiguieron sus lunas de expansión. Se establecieron rutas comerciales. Se construyeron colonias. Todos lo olvidaron. Sobre el humano que lo poseía todo. La paz galáctica se mantuvo porque acepté ser invisible. Emily sintió como si el universo entero se hubiera movido bajo sus pies. Las vacunas que me enviaron aquí como castigo me están alquilando 17 lunas, terminó Michei con una risita oscura. No tiene ni la menor idea de que el humilde mecánico que usan para humillarte es en realidad su casero. Todos los meses, sistemas automatizados deducen la renta de su tesoro imperial y la depositan en cuentas que no pueden rastrear. Esto viene sucediendo desde hace tanto tiempo que ahora es solo una partida más en su presupuesto. Nadie lo cuestiona siquiera. ¿Cuánto cuesta? Emily empezó y luego se detuvo. Lo siento, eso es de mala educación. ¿Cuánto valgo? Michei preguntó. Honestamente, dejé de contar hace décadas. Con intereses compuestos durante 3 siglos, operaciones mineras automatizadas, tarifas de arrendamiento y extracción estratégica de recursos.
El número esencialmente no tiene sentido. Probablemente podría comprar una docena de planetas directamente si quisiera, pero eso violaría el acuerdo, así que no lo hago. Él la miró seriamente. Por eso no puedes contárselo a nadie. No porque tenga miedo de perder dinero, sino porque en el momento en que la galaxia recuerda que un humano posee una cuarta parte de sus valiosos bienes inmuebles, todo se desmorona. Acuerdos comerciales, límites territoriales, bases militares, todo está construido sobre el supuesto de que mis propiedades están gestionadas por corporaciones sin rostro, no por una persona que teóricamente podría cerrarlo todo. Emily se quedó sentada en un silencio aturdido tratando de procesar todo. El hombre a su lado, el mecánico que los Vaxianos habían elegido como castigo, era posiblemente el individuo más rico y poderoso de toda la galaxia. Y había pasado 3 siglos fingiendo ser nadie, viviendo en una estación oxidada, reparando naves rotas con herramientas obsoletas, todo para mantener la paz. ¿Por qué sigues haciendo esto? Ella finalmente preguntó. El trabajo de mecánico. O sea, podrías jubilarte, vivir donde sea, hacer lo que fuera. Michei sonrió genuinamente por primera vez. Porque me gusta arreglar las cosas. Siempre lo he hecho. Y aquí en los sectores olvidados, puedo ayudar a la gente que realmente lo necesita. Comerciantes independientes, barcos coloniales, familias tratando de ganarse la vida. Las grandes y elegantes estaciones del espacio central no se preocupan por esa gente. Pero lo hago. Él se levantó y le ofreció una mano. Ahora ya sabes mi secreto. La pregunta es, ¿podrás conservarlo? Porque si esto sale a la luz, Emily, no solo estaremos hablando del fin de mi cómodo anonimato. Estamos hablando de otra guerra, quizá peor que la anterior. Emily tomó su mano y se puso de pie, mirando el barco una vez más. Luego nuevamente a Michei. Tu secreto está a salvo conmigo. Prometo. Bien, dijo Michei y luego sonrió. Ahora vamos. Tenemos un carguero coalaxiano que llegará mañana con problemas en el motor, y les voy a enseñar ese truco con las bobinas de plasma que mencioné, el que no debería funcionar, pero lo hace. Mientras salían juntos de la Bahía 1, Emily no pudo evitar maravillarse ante lo absurdo de todo. Los Vaxianos pensaron que la habían castigado enviándola con el humano más bajo que pudieron encontrar. En lugar de eso, le dieron un aprendizaje con una leyenda viviente. Durante los 2 meses siguientes a conocer el secreto de Michei, Emily trabajó junto a él con una perspectiva completamente nueva. Cada trabajo de reparación casual adquirió un significado más profundo. Cuando un transporte militar vaxiano llegó para mantenimiento, tuvo que morderse la lengua para no sonreír, sabiendo que Michei técnicamente era el dueño de la luna en la que estaba construida su base más cercana. Cuando los comerciantes creyanos se quejaron de los costos de reparación, ella quiso decirles que estaban consiguiendo una ganga de alguien que podía comprar toda su flota comercial con poco dinero. Michei parecía aliviado de finalmente tener a alguien que supiera la verdad. Comenzó a compartir historias de sus días de exploración, hablando sobre el descubrimiento de nebulosas que lo dejaron sin aliento, el hallazgo de antiguas ruinas alienígenas en mundos olvidados y casi morir cuando el sistema de navegación de su nave falló en un campo de asteroides inexplorado. Emily se dio cuenta de que debajo del tranquilo exterior mecánico se encontraba alguien que había vivido una de las vidas más extraordinarias de la historia de la humanidad. Todo cambió un martes por la mañana. Emily estaba reemplazando una bomba de refrigerante en un camión de carga cuando la terminal privada de Michei comenzó a hacer sonar una alarma que nunca había escuchado antes. Michei dejó caer la llave inglesa que sostenía y su rostro palideció mientras corría hacia la pantalla. ¿Qué es? Emily preguntó, siguiéndolo. La mandíbula de Michei estaba fuertemente apretada mientras leía los datos que se desplazaban. Alguien ha estado investigando mis redes financieras. Nivel profesional de excavación profunda. ¿A quién se parece la inteligencia sobre vacunas? Abrió más pantallas. Sus dedos se movían más rápido de lo que Emily jamás había visto. Llevan semanas trabajando en ello, rastreando empresas fantasmas tras transferencias de dinero. Encontraron fragmentos, pedazos de la estructura de propiedad. Emily sintió que se le encogía el estómago. ¿Cuánto saben?
Suficiente para ser peligroso. No es suficiente para entender lo que están viendo. La expresión de Michelle era sombría. Han identificado que alguien humano posee propiedades importantes en su territorio, incluidas las 17 lunas que están utilizando, pero no saben que soy yo específicamente. Durante las siguientes horas siguieron de cerca la evolución de la situación. El Imperio Vaxiano, en su característica arrogancia, no se molestó en realizar investigaciones diplomáticas o legales. En cambio, hicieron lo que hacen los imperios cuando creen haber encontrado una debilidad. Anunciaron la incautación de los bienes. El decreto oficial llegó a través de canales públicos difundidos a todo el sector. El Alto Consejo Vaxiano declaró que todas las posesiones humanas abandonadas dentro de su territorio ahora eran propiedad del Imperio Vaxiano, con efecto inmediato. Lo justificaron afirmando que el propietario original había perdido claramente sus derechos debido a 3 siglos de ausencia y abandono. Michelle observó el anuncio con una expresión que Emily no pudo descifrar. No es exactamente ira, es algo más frío. No tienen ni idea de lo que acaban de hacer, dijo en voz baja. En cuestión de minutos, su terminal explotó con alertas. Emily observó cómo los sistemas automatizados que habían estado inactivos durante 300 años se activaron repentinamente. Los protocolos legales que Michelle había establecido siglos atrás, por si acaso algo así ocurría, comenzaron a ejecutarse automáticamente. Todas las lunas, asteroides y sistemas que Michelle poseía recibieron el mismo mensaje simultáneamente. No importaba si estaban en el espacio de la vacuna, territorio creyano o zonas independientes. Todos los contratos de arrendamiento quedaron inmediatamente anulados a la espera de la resolución de la violación de la vacuna. Todas las operaciones mineras fueron suspendidas. Todo acceso territorial fue revocado hasta nuevo aviso. 4.367 lunas quedaron a oscuras en 1 hora. El efecto fue catastrófico. Los imperios de toda la galaxia habían pasado 3 siglos integrando las posesiones de Michelle en su infraestructura. Las bases militares que dependían de esas lunas para su posicionamiento estratégico perdieron repentinamente el acceso. Las operaciones mineras que alimentaban con materias primas las cadenas de suministro galácticas se paralizaron. Las rutas comerciales que pasaban por sus sistemas se cerraron. Los proyectos de terraformación que albergaban a miles de millones de colonos se vieron repentinamente en un limbo legal. La economía galáctica comenzó. Colapso en tiempo real. Emily observó las noticias con horror mientras la magnitud del desastre se hacía evidente. Las bolsas se desplomaron. Las federaciones comerciales declararon emergencias. Los gobiernos se apresuraron a comprender qué estaba sucediendo. Todo porque las vacunas habían intentado robar propiedades que desconocían que formaban parte de una red que sostenía 1/4 parte de la civilización galáctica. Michelle, soy Emily. No pudo encontrar las palabras. Necesario. Terminó. Rompieron el trato. Hace 300 años, las principales potencias acordaron honrar mis reclamaciones legales a cambio de la paz y mi anonimato. Las vacunas simplemente violaron ese acuerdo. Ahora todos deben recordar por qué existió el trato en primer lugar. En 6 horas, flotas de investigación de 1 docena de imperios diferentes se dirigían a toda velocidad hacia la zona Kepler. Todos querían saber quiénes eran los dueños de estas propiedades, por qué se habían vuelto repentinamente inaccesibles y cómo resolver la crisis antes de que sus economías colapsaran por completo. Los creyanos llegaron primero. 3 naves de guerra se posicionaron alrededor de la estación Michelle. Luego llegaron los toranos, luego los coalaxianos, y luego más. En un día, más de 40 naves militares rodearon el muelle de reparaciones, todas exigiendo respuestas. Emily se quedó de pie en una ventana, observando la flota reunida. Van a descubrir que eres tú. Lo sé, dijo Michelle. Estaba sorprendentemente tranquilo, trabajando en una reparación a medio terminar como si nada inusual estuviera sucediendo. Las vacunas me obligaron a actuar. Permanecí oculto durante 3 siglos porque eso es lo que mantenía la paz. Pero no voy a dejar que roben lo que es legalmente mío y finjan que es legítimo. A veces hay que plantar cara,
incluso cuando plantarse significa que todo cambia. ¿Qué van a hacer cuando lo descubran?, preguntó Emily nerviosa. Michelle dejó sus herramientas y miró la flota que los rodeaba. Honestamente, no tengo ni idea, pero sí sé esto. Todas y cada una de esas naves están actualmente dentro de mi espacio territorial. La zona Kepler, todo este sector, es mío. Están aquí exigiendo respuestas mientras flotan sobre propiedad mía. Llegaron más naves a lo largo del día. Las vacunas enviaron una delegación que incluía a los mismos funcionarios del tribunal que habían sentenciado a Emily a servidumbre. Exigían reunirse con el dueño de las propiedades confiscadas, amenazando con una acción militar si no se cumplían sus demandas. Emily sintió un frío terror instalándose en su estómago. Michelle, hay más de 50 naves de guerra ahí fuera ahora mismo. Si esto se convierte en una pelea, no lo será, dijo Michelle con certeza. Porque luchar contra mí significaría perder el acceso a las propiedades que necesitan desesperadamente. Todos los imperios están haciendo cálculos ahora mismo, conscientes de que quienquiera que sea el dueño de estas propiedades tiene más valor estratégico que cualquier objetivo militar. No pueden permitirse el lujo de convertirme en su enemigo. Esa noche, llegó una comunicación formal. Representantes de todos los grandes imperios solicitaron una reunión inmediata con el dueño de la propiedad. Le daban a Michelle 24 horas para rebelarse o comenzarían a abordar la estación por la fuerza para encontrar respuestas. Michelle leyó el mensaje y asintió lentamente. De acuerdo. Entonces. Hora de acabar con el anonimato. 300 años fue una buena racha. Miró a Emily. Mañana. Todo cambia. La galaxia está a punto de recordar que el silencioso mecánico que olvidaron nunca desapareció. Y van a aprender una lección muy importante sobre respetar los acuerdos legales. Emily sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Tienes miedo? Michelle consideró la pregunta y luego sonrió levemente. No, estoy cansado de esconderme. Y, honestamente, las vacunas eligieron al humano equivocado con el que meterse. Te enviaron aquí para humillarte haciéndote servir a alguien que consideraban inútil. Mañana descubrirán que han estado pagando alquiler al amo de su prisionero durante 3 siglos. Abrió una terminal de comunicaciones y comenzó a redactar un mensaje para la flota reunida. Recordémosles por qué se hicieron los viejos tratos en primer lugar. Mostrémosles qué sucede cuando rompes acuerdos con alguien que posee el 23% de la galaxia. Emily lo observó mientras trabajaba, dándose cuenta de que estaba a punto de presenciar algo histórico. El poder oculto estaba a punto de revelarse. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Afuera, las naves de guerra esperaban, completamente inconscientes de que el mecánico que habían rodeado estaba a punto de cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder en el espacio conocido. Michelle pasó la noche preparándose, y por primera vez desde que Emily había. Cuando lo conocí, no llevaba puesto su mono manchado de grasa. Se puso un sencillo pero elegante traje negro con un emblema plateado en el cuello, un símbolo que Emily no reconoció al principio. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era el sello oficial del primer cuerpo de exploradores, el grupo original de pioneros humanos del espacio profundo de hace 3 siglos. ¿Conservaste el uniforme?, preguntó Emily. No es exactamente un uniforme, respondió Michelle, ajustándose el cuello. Pero pensé que si voy a recordarle a la galaxia quién soy, debo lucir como tal. Además, este sello tiene validez legal. Está registrado en la Convención Interestelar, lo que significa que todos los gobiernos deben reconocerlo. Por la mañana, el número de naves que rodeaban la estación había aumentado a 73. Todos los grandes imperios tenían representantes presentes, junto con docenas de gobiernos menores y federaciones comerciales. Habían establecido una red de comunicación, convirtiendo el espacio alrededor del muelle de Michelle en una zona diplomática improvisada. Las vacunas eran particularmente agresivas. Su representante principal exigía audiencia inmediata. Emily lo reconoció de su tribunal, el alto árbitro que la había sentenciado. Claramente esperaba intimidar a quienquiera que fuera el dueño de estas propiedades para que cediera.
Michei abrió un canal de comunicación para toda la estación, su voz transmitiéndose a todas las naves del sector. Soy Michei Webb, propietario y operador de este taller de reparación. Estoy dispuesto a reunirme con sus representantes para discutir la situación actual. Sin embargo, dada la cantidad de partes involucradas, lo haremos de manera eficiente. Tienen 1 hora para seleccionar una delegación. No más de 20 representantes en total. Todos los demás permanecen en sus naves. Se desató un caos inmediato en los canales de comunicación mientras varios imperios discutían sobre quién merecía un sentado en la mesa. Michei lo silenció a todos y se volvió hacia Emily. Deberías estar ahí, dijo. ¿Yo? ¿Por qué? Porque ahora eres parte de la historia. Las vacunas te enviaron aquí como castigo, y mereces ver cómo resulta esa decisión. Sonrió levemente. Además, me vendría bien el apoyo moral. Hacía 300 años que no hacía algo así. Exactamente 1 hora después, 20 representantes entraron en fila en la sala principal de conferencias de la estación, un espacio que Emily ni siquiera sabía que existía. Estaba limpio y profesional, oculto tras lo que parecía ser un almacén. Michei claramente había mantenido esta sala para situaciones exactamente como esta, aunque esperaba no usarla nunca. Entre los delegados se encontraban el alto árbitro vaxiano, un comandante de flota creyano, una princesa mercante toriana, representantes de la unidad coalaxiana, la confederación drachniana y una docena de otras grandes potencias. Todos miraban a su alrededor con confusión apenas disimulada, esperando claramente algo más grandioso que una sala de conferencias en un taller mecánico. Michei presidía la mesa con Emily a su lado. Su actitud había cambiado por completo. Atrás quedó el humilde mecánico. En su lugar estaba alguien con la tranquila confianza de una persona que había negociado con civilizaciones alienígenas antes de que nacieran la mayoría de estos representantes. Gracias por venir, comenzó Michei. Entiendo que todos están preocupados por la repentina inaccesibilidad de ciertas propiedades en toda la galaxia. Permítanme abordar eso directamente. 4.367 lunas, junto con 2.112 asteroides y planetas menores, están registrados a mi nombre bajo los derechos de salvamento originales establecidos hace 307 años. Mostró pantallas holográficas que mostraban la documentación de cada reclamación. Informes detallados de estudios, archivos legales, marcas de tiempo, coordenadas, todo meticulosamente registrado y verificado. El comandante creyano se inclinó hacia adelante. Un solo individuo no puede poseer tanto territorio. Es imposible. Es improbable, corrigió Michei. Pero no imposible. Pasé 30 años explorando el espacio inexplorado, documentando cada cuerpo celeste no reclamado que encontré y presentando las reclamaciones legales correspondientes de acuerdo con las leyes de salvamento que sus gobiernos ayudaron a establecer. Cada reclamación se procesó a través de canales oficiales. Todas fueron verificadas y aprobadas. Pueden consultar los registros ustedes mismos. Todas son legítimas. La princesa Torian estudió los documentos con ojos entrecerrados. Incluso si estas reclamaciones son legales, 3 siglos de ausencia sugieren abandono. No puedes simplemente desaparecer y esperar conservar la propiedad. Michei sonrió fríamente. Nunca abandoné nada. Sistemas automatizados han gestionado estas propiedades continuamente durante 300 años. Operaciones mineras, extracción de recursos, arrendamiento territorial, todo llevado a cabo según la ley galáctica. El hecho de que eligiera vivir tranquilamente no constituye abandono, como tampoco un propietario que vive lejos de sus propiedades de alquiler constituye la pérdida de la propiedad. El alto árbitro vaxiano finalmente habló, con sus 3 ojos brillando con desprecio. Solo eres un mecánico. ¿Esperas que creamos que alguien que trabaja en esta decrépita estación posee propiedades que valen más que la mayoría de los gobiernos planetarios? En realidad, Emily habló, sorprendiéndose a sí misma. Michei lleva décadas reparando sus naves, sus transportes militares, sus naves diplomáticas. Has venido aquí a repararlas porque es el mejor mecánico en 3 sectores.
Simplemente nunca te molestaste en preguntar quién era. Michei asintió agradecido y luego se volvió hacia el árbitro. Más importante aún, me has estado pagando alquiler por 17 lunas durante los últimos 3 siglos. Deducciones automáticas de tu tesoro imperial cada mes sin falta. ¿Quieres ver los recibos? Sacó registros financieros que mostraban siglos de transacciones. El rostro del árbitro de vacunas cambió de color varias veces al comprender las implicaciones. Eso es imposible. Esos pagos van a la Corporación de Gestión de Recursos Kepler, no a un mecánico humano. Soy la Corporación de Gestión de Recursos Kepler, dijo Michei en voz baja. Junto con otras 40 empresas fantasma y entidades de gestión, las creé específicamente para poder mantener mis propiedades sin llamar la atención. Funcionó a la perfección hasta que decidiste confiscar propiedades que no sabías que estaban interconectadas con miles de otras. La realidad se estaba imponiendo al otro lado de la mesa. Estos representantes comenzaban a comprender que no estaban tratando con un pequeño propietario. Se enfrentaban a alguien que accidentalmente se había convertido en uno de los individuos más poderosos de la historia galáctica. El delegado waxiano habló con cautela. Si tus afirmaciones son legítimas, ¿por qué rebelarte ahora? Podrías haber seguido operando a través de intermediarios porque el Imperio Vaxiano violó el acuerdo fundamental que ha mantenido la paz durante 3 siglos, dijo Michei, con la voz endurecida. Hace 300 años, hice un trato con sus predecesores. Viviría en paz, jamás usaría mis propiedades para influencia política, jamás amenazaría los planes de expansión de nadie. A cambio, mis derechos legales serían respetados. Los vaxianos acaban de romper ese trato al intentar apoderarse de mi propiedad. Miró directamente al árbitro vaxiano. ¿Quieren saber qué pasa cuando rompen acuerdos conmigo? Esto es lo que pasa. 4000 lunas se apagan. Las operaciones mineras que alimentan sus industrias se detienen. Las rutas comerciales se cierran. Las bases militares pierden posicionamiento estratégico. No necesito armas para defender mi propiedad. Solo necesito dejar de cooperar y sus economías colapsan. La sala quedó en silencio sepulcral. El árbitro vaxiano parecía querer discutir, pero no encontraba las palabras. Los demás representantes hacían cálculos rápidos, dándose cuenta de lo dependientes que se habían vuelto sus civilizaciones del acceso a las propiedades de Michei. Pero entonces el árbitro hizo una última jugada desesperada. Hizo un gesto y 2 vacunas. Los guardias se acercaron a Emily y la sujetaron por los brazos. Quizás necesitemos nuestra propia influencia. Esta humana es nuestra prisionera legal, condenada a servidumbre. Liberen el acceso a nuestras lunas o la ejecutaremos por intentar escapar. El corazón de Emily se detuvo. La sala estalló en protestas conmocionadas de varios delegados, pero las vacunas resistieron. Las armas de energía apuntaban a su cabeza. La expresión de Michei se volvió completamente fría. Sin decir palabra, abrió una interfaz de control en su terminal y pulsó un solo botón. En todo el espacio vaxiano, todas las naves, estaciones e instalaciones que operaban en o cerca de las propiedades de Michei se quedaron sin energía repentinamente. Las naves militares se apagaron. Las estaciones coloniales cambiaron a reservas de emergencia. La enorme flota de batalla Vaxium que rodeaba el muelle de reparaciones se encontró con los motores fuera de servicio, las armas inutilizadas y el soporte vital funcionando con sistemas de respaldo. ¿Qué han hecho?, jadeó el orbitador. Esas 17 lunas que han estado usando, dijo Michei en voz baja. Están equipadas con tecnología que se instaló hace 3 siglos. Medidas de seguridad en caso de que alguien intente tomarlos por la fuerza. Todas las instalaciones de vacunación dentro de esos sistemas acaban de perder el acceso a la energía primaria. Su flota aquí está funcionando con reservas que durarán quizás 6 horas. Vuestras colonias están en la misma situación. Libera a Emily ahora mismo o te mostraré exactamente cuánto daño puedo hacer sin disparar un solo tiro. Los guardias liberaron a Emily inmediatamente, dando un paso atrás con miedo en sus ojos. El árbitro miró desesperadamente a su alrededor en busca del apoyo de los demás delegados,
pero no encontró ninguno. Todos miraban a Michei con una nueva comprensión. No estaba fanfarroneando. Tenía el poder de paralizar imperios enteros sin siquiera reclutar un ejército. Ahora, Michei continuó, con voz tranquila pero firme. Así es como va a funcionar esto. El Imperio Vaxiano se retractará formalmente de su reclamo de confiscación y pagará reparaciones por violar los acuerdos establecidos. Reparaciones sustanciales. El monto será determinado por un comité de arbitraje independiente. Miró alrededor de la mesa a los otros representantes. En cuanto al resto de ustedes, vamos a formalizar lo que ha sido informal durante 3 siglos. Mis posesiones serán reconocidas oficialmente como territorio neutral independiente. ¿Quieres arrendar lunas para bases o minería? Negocia contratos adecuados con términos apropiados. ¿Quiere utilizar rutas comerciales a través de mis sistemas? ¿Respetas los derechos de paso? ¿Quieres construir colonias en candidatos de terraform que poseo? Lo discutimos como personas civilizadas. La princesa Toriana asintió lentamente. Lo que usted escribe es esencialmente establecerse como un poder soberano. Estoy describiendo la realidad. Michei corrigió. Siempre he sido un poder soberano. Simplemente elegí no actuar como tal. Pero si los imperios van a empezar a intentar robar mi propiedad, entonces necesitamos marcos legales claros que lo impidan. No más ambigüedad. Ya no doy por sentado que me quedaré callado mientras alguien intenta quitarme lo que es mío. Durante las siguientes horas, se negoció el marco para un nuevo acuerdo. Michei mantendría la propiedad de todas sus propiedades, pero trabajaría con un consejo intergubernamental para gestionar el acceso y el desarrollo. Los grandes imperios enviarían representantes diplomáticos a su puesto para resolver las disputas. A cambio, Michei restablecería el acceso a todos los territorios previamente arrendados bajo contratos nuevos y claramente definidos. Las vacunas fueron las más afectadas. Más allá de las reparaciones financieras, tuvieron que reconocer formalmente la propiedad de Michei, lo que significaba admitir que, sin saberlo, habían estado pagando alquiler a un mecánico humano durante 3 siglos. La humillación fue exactamente proporcional a su arrogancia anterior. Mientras los delegados salían y regresaban a sus naves, el árbitro vaxiano se detuvo frente a Emily. Parecía como si hubiera envejecido 20 años en un día. Te enviaron aquí como castigo, dijo con amargura. En cambio, has sido aprendiz de uno de los seres más poderosos de la galaxia. Emily sonrió. Qué curioso cómo resultó eso. Quizás la próxima vez lo pienses 2 veces antes de asumir que los humanos están por debajo de ti. Después de que todos se fueron, Michei y Emily se quedaron solos en la sala de conferencias. Afuera, las naves comenzaban a dispersarse, llevando noticias del acuerdo por toda la galaxia. ¿Qué pasa ahora? Emily preguntó. Michei se encogió de hombros. Ahora vuelvo a ser mecánico. Pero un mecánico que todo el mundo conoce es dueño de una 1/4 parte de la galaxia. Será diferente, pero quizá eso no sea malo. La galaxia necesitaba un recordatorio de que el poder viene en formas inesperadas. Miró a Emily. ¿En serio? Su contrato de servidumbre con los vaxianos queda nulo como parte de las reparaciones. Eres libre de ir a donde quieras. Puedo transferir suficientes créditos a tu cuenta para que nunca más necesites trabajar. Emily lo pensó durante quizás 3 segundos. O podría quedarme aquí y aprender del mejor ingeniero de la historia galáctica. Has pasado 3 siglos perfeccionando técnicas que nadie más conoce. Eso vale más que el dinero. Michei sonrió genuinamente. Esperaba que dijeras eso. Bienvenido a bordo, socio. En las semanas siguientes, la vida en el muelle de reparaciones adoptó un nuevo ritmo. Los barcos seguían llegando para reparaciones, pero ahora estaban acompañados por enviados diplomáticos y negociadores comerciales. Michei lo manejó todo con la misma calma y eficiencia que utilizó en las reparaciones de motores, enseñándole a Emily que, ya sea que esté reparando una fuga de refrigerante o negociando derechos territoriales, los principios son los mismos. Sé justo, sé honesto y nunca dejes que nadie asuma que tu naturaleza tranquila significa que eres débil.
El Imperio Vaxiano nunca olvidó la lección. Cada mes pagaban el alquiler a tiempo y nunca más enviaban prisioneros a la estación Michei como castigo, porque habían aprendido lo que el resto de la galaxia ahora recordaba. La persona más peligrosa de la sala no siempre es la que hace más ruido. A veces es el mecánico silencioso en la esquina quien es dueño del terreno donde todos están de pie.